Comienzo a la jornada. Eh, Primero, un poco la idea es hacerles una, una breve introducción de cómo llegamos hasta el día de hoy, eh, y luego comenzamos con la explicación y con lo que nos tiene hoy a todos acá. Bueno, nada, para quien no me conoce, mi nombre es Leonel Arregui, tengo 35 años, trabajo actualmente como entrenador de sexta división de la Asociación Deportiva Berazategui, eh, a quien tengo ahí el placer también. Agradezco que se sumaran algunos jugadores de la división para seguir aprendiendo un poco más. Y también tengo experiencia profesional en el rubro del análisis futbolístico, particularmente. También agradezco que hoy hay presente gente con la que he trabajado y me ha ayudado muchísimo a poder desarrollarme, y lo sigue haciendo como hasta el día de hoy, como es el caso de Víctor Bernay, que está presente, eh, a quien también le estoy muy agradecido, lógicamente. Eh, un poco el material es parte de lo que vamos a ver hoy. Es un poco de mi experiencia tanto profesional como académica. Eh, Ahí confírmenme si se está escuchando bien. Si no se escucha bien, vemos que pueda seguir estar sucediendo, pero por lo menos acá todo indica que se está escuchando bien. Y, y bueno, un poco la idea de hoy seguramente no es algo nada nuevo ni innovador lo que vamos a estar viendo. Es más que nada distintas cuestiones que he ido recopilando a lo largo de estos años. Un poco es transmitirles mi metodología de análisis. Eh, Lógicamente lo que vamos a ver acá es una introducción a esa metodología de análisis, pero por lo menos para que podamos nivelar algunos conceptos y en caso de que alguien quiera debatir sobre algunos o- o intercambiar ideas, desde ya que tienen todos mis contactos disponibles como para poder seguir ampliando lo que sea necesario. Eh, la idea de esto no es darles por así decirlo, adoctrinar con el conocimiento, sino todo lo contrario, es intercambiar y mostrarles un poco mi forma de trabajar y mi forma de entender el análisis, eh, que no quiere decir que sea la única. ¿Sí? Bueno, un poco lo que motivó a armar este taller, este workshop, es nada, surgió, se fueron dando bastante raras las cosas porque surgió con un comentario que subí a una de las redes sociales, como es LinkedIn, para ver quién en esta época de confinamiento que nos tiene a todos exactamente de la misma manera, encerrados en nuestras casas. Ahí antes de arrancar la charla se escuchaba un poco alguien de la televisión, no sé si era se escuchaba un programa de televisión, no sé si era de Chile por el acento, pero un poco estaban eh, hablando lo mismo que creo yo que sucede hoy en día en todos los países, que hablan del confinamiento y de cuánto tiempo tenemos que estar acá encerrados. Así que básicamente lo que motivó esto fue, bueno, esa publicación de si había gente interesada, y empezó a llover una infinidad de mensajes que la verdad que no pensé que iba a haber tanto interés detrás, con lo cual no me quedó otra alternativa que ponerme manos a la obra, y hará cuestión de 15 días, un mes atrás, a preparar este material que traigo acá para compartirles a ustedes. Y bueno, espero que el objetivo mío, por lo menos con este taller, es dejarles una pequeña enseñanza o bien algún punto de vista distinto a cómo estamos acostumbrados a ver o trabajar hoy en día. Si bien, bueno, de introducción creo que no hay mucho más para decirles, así que vamos a comenzar. Seguramente algo que me va a acompañar durante toda la jornada va a ser el vaso de agua. Eh,
porque bueno, lógicamente después de hablar unas horas, con lo que me cuesta hablar encima de todo, nada, va a ser necesario. Bueno, vamos a iniciar un poco con el programa del día de la fecha, que son, digamos, los distintos ítems que tengo para compartir con ustedes. Vamos a ir viéndolos en este orden. Una cuestión antes de comenzar, solamente de dinámica, ahora que estamos en casi todos. La dinámica del día de hoy va a ser, hay momentos particulares para las preguntas, que voy a disponibilizar el chat para hacer las preguntas. Eh, en el caso de que necesitemos, que no haya podido responder esa consulta que tengan y necesitemos ampliar un poquito más, ahí abriremos los micrófonos, pero vamos a mantener los micrófonos silenciados para que puedan seguir bien la charla y no tengamos interferencias externas. Así que en los espacios de pregunta o durante, si no quieren olvidarse la pregunta, lo pueden ir dejando en el chat de la conferencia. Bueno, un poco de lo que vamos a ver hoy. Primero vamos a arrancar comprendiendo o preguntándonos para qué analizamos el juego. Después vamos a hablar un poco de táctica y estrategia, si es lo mismo, si no es lo mismo, en qué se diferencian. Después vamos a hablar un poquito sobre sistemas tácticos, momentos del juego, idea de juego versus modelo de juego y análisis situacionales. En realidad esa última parte es la parte práctica del taller. Por lo general suele frizarse bastante el video, con lo cual el punto 6 lo voy a estar realizando con ustedes, pero les voy a estar enviando la actividad eh, por mail luego. Bueno, vamos acá al primer punto. ¿Para qué analizamos el juego? Yo creo que el análisis del juego hoy en día es algo que está más en vilo. Lógicamente, la democratización de las tecnologías y el avance de las tecnologías ayuda mucho a que se pueda analizar el juego desde otra perspectiva. Igualmente, el análisis de juego es algo que se hace hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo, ¿sí? Nosotros hoy en día, entre redes sociales y tecnología, lo vemos mucho más presente, pero no es algo que lo vengamos haciendo desde los últimos 5 años. Es algo que lo tenemos prácticamente desde que comenzó el deporte, y si lo traspolamos a otras actividades, son cuestiones que se hacen desde hace muchísimo tiempo, que, digamos, lo que ayuda a eso es a conocer determinadas cuestiones. Eh, si nos basamos en para qué analizamos el juego, lo primero que se me viene a la cabeza de por qué analizo un partido es para descubrir, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos descubrir? Es esa identidad que tiene el equipo que estoy analizando. Eh, los fines para los que queremos descubrir pueden ser diversos, que ahora vamos a ver también cuáles son. Lo que sí nos importa es entender esto, ¿no? Que uno se sienta a analizar un partido para encontrar una identidad en ese equipo que está analizando. Eh, Lógicamente, para poder encontrar esa identidad, uno tiene que identificar determinadas cuestiones, a lo que llamamos patrones de juego o comportamientos, que a su vez los comportamientos pueden ser individuales o colectivos, ¿sí? Podemos seguir ampliando también ahí un poco más dentro de cada uno, pero quedémonos con esto por el momento, que creo que va a ser suficiente. Una vez que nosotros podemos identificar cuáles son esos patrones de juego y esos comportamientos, tanto individuales como colectivos, ahí es donde vamos a estar descubriendo un poco más sobre cuál es esa identidad que tiene el equipo, y recién ahí vamos a poder estar generando depende de la actividad que nos reúna o que nos convoque, vamos a poder estar generando distintos tipos de materiales. En este caso yo puse 3 como para poner a modo de ejemplo, pero pueden ser informes tácticos, pueden ser notas periodísticas en el caso de que lo realice alguien que se dedica a eso,
o pueden ser mismo tareas de entrenamiento. Muchas veces nosotros analizamos a un equipo para generar tareas de entrenamiento, ya sea porque hay algo que nos gusta o porque nos vamos a enfrentar a ese rival y queremos contrarrestarlo o encontrar esas mejores oportunidades. Pero creo que hay algo que no quiero dejar pasar y que es sobre todo el punto para mí crucial en el fútbol de hoy, con las posibilidades que tenemos, que es que analizamos el juego para aprender. Eh, Esto puede sonar muy abarcativo, pero yo creo que una de las posibilidades la más grande que nos brinda el análisis de juegos es poder aprender y poder ver cómo otra persona resuelve una situación que a nosotros nos interesa y después nosotros quizás poder tomar ese aprendizaje para aplicarlo en nuestro equipo si es que nos dedicamos a entrenar eh, equipos de fútbol o esto es para el deporte en general. Eh, muchas, Últimamente estamos muy acostumbrados a hablar sobre informes tácticos y demás, y está hecho más desde un lado de la comercialización o desde el lado del análisis del rival. En lo particular, yo muchas veces analizo distintos tipos de partidos, pero meramente para ver cómo resuelven determinadas situaciones y para ver qué puedo yo sacar de esos aspectos. Como hablábamos antes, nosotros vamos a estar buscando en ese análisis patrones y comportamientos. Esos patrones y comportamientos los vamos a encontrar en donde, lógicamente, en los partidos, ¿sí? Porque lo que estamos analizando nosotros es justamente fútbol, partidos de fútbol. Eh, Esos partidos, a su vez, no tenemos que perder de vista, nosotros más allá de realizar el análisis, que van a estar condicionados por determinadas variables. ¿A qué llamo variables? Variables pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas. Eh, las, Todo lo que es variables cuantitativas son aquellas cuestiones que pueden ser, por ejemplo, medidas de campo de juego, tipo de césped, altitud de la ciudad. A nosotros nos pasó mucho cuando trabajamos para Universitario de Deportes en Perú, que no es lo mismo analizar un partido en el llano que analizar un partido a 3.100 metros de altura. Son variables que uno las tiene que tener en cuenta previas al análisis porque eso va a condicionar ese partido que nosotros estamos observando. ¿Sí? Lo mismo que las medidas de la cancha, no es lo mismo analizar un equipo en un campo de juego que es pequeño a un equipo en un campo de juego que tiene las medidas máximas dentro de la competencia. Los espacios van a ser otros, los comportamientos van a ser otros, etc. Esas cuestiones son cuantitativas, uno las puede medir, es información concreta y ya puede tenerla prevista antes de realizar ese análisis. A su vez también tenemos las cualitativas, que son la calidad que puede tener el club, el sistema táctico, modelo de juego, etc. Que esto va a ser lógicamente variable porque yo puedo tomar un partido que tiene, si bien la idea de juego es la misma, el modelo de juego es probable que no sea el mismo, eso vamos a verlo un poco más adelante también, pero son cuestiones que dan a la calidad de esa institución o de ese equipo que yo estoy analizando y que justamente son variables, ¿sí? Porque van a estar condicionadas por un montón de factores que tienen que ver con un contexto. Ahora, ya hablamos de las variables y vamos a empezar a introducirnos de a poco en el mundo en concreto del análisis y es cómo hacemos nosotros para detectar esos patrones y comportamientos. Eso, cada una de estas cosas las vamos a ir encontrando en la repetición. ¿A qué me refiero en la repetición? Si nosotros analizamos un solo partido, vamos a poder encontrar determinados conceptos o determinados patrones, determinados comportamientos que pueden ser específicos de ese partido, ¿sí? Con lo cual, siempre que nos metemos en el análisis de partidos de fútbol, de equipos, en análisis de un rival o en análisis de comportamientos establecidos, siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que haber, a mi parecer, es un mínimo de 5 partidos. El mínimo de 5 partidos te va a dar un marco de cuestiones que se repiten, ¿sí?
¿qué puede suceder? Si son más de 5 partidos, vamos a tener mayor fundamento para el análisis. ¿Sí? O sea, nuestro análisis, que lo vamos a hacer con tiempo y esfuerzo, va a estar más fundamentado que si lo realizamos con menos partidos, donde quizás lo que encontramos son comportamientos aislados. ¿Sí? Así como nosotros analizamos a un rival, por ejemplo, o analizamos a otro equipo, hay otros equipos que analizan los nuestros. Con lo cual, cuando lleguemos al capítulo de idea de juego y modelo de juego, vamos a ver que puede ser que el rival haya modelado su juego para enfrentar a determinado rival y nosotros justo estamos viendo ese partido y esos comportamientos no se vuelven a repetir a lo largo de una competencia. Con lo cual, siempre está bueno tener esta conducta de no tomar como válidos o asegurados a un 100% que patrones y comportamientos los vamos a encontrar en un solo partido. ¿Sí? Puede ser que sí, pero puede ser que no. Bien. Con respecto, antes de entrar en el siguiente capítulo, ahí queda alguna duda sobre esto que estuvimos viendo, sobre repetición y demás. Si no quedaron dudas, avanzamos. La idea es que evacuemos a medida que vayamos avanzando, así vamos haciendo cierres parciales. Hay algunos consultaban si el material lo voy a compartir. Sí, la charla está siendo grabada, así que vamos a tratar de compartirla. Bien. Si no tenemos consultas, seguimos con el siguiente capítulo. Bueno, hablar un poco de táctica y estrategia. Táctica y estrategia es lo mismo, no es lo mismo. Muchas veces se confunde la táctica con la estrategia con la táctica. Para poder, digamos, despejar un poco estas dudas, lo primero que quise traerles son dos definiciones que me parecieron bastante interesantes. Son dos que subjetivamente puse a disposición. Seguramente si buscamos hay muchísimas más, pero me parece que vienen bastante bien a modo de ejemplo. Táctica, la Real Academia Española, una de las acepciones que hace para definir la táctica, dice que es el arte de disponer, mover y emplear la fuerza bélica para el combate. ¿Sí? Y hay una definición que encontré en un sitio web que se llama webyempresas.com que dice diferentes formas o métodos implementados para lograr un objetivo establecido. ¿Sí? Habla de formas, métodos implementados para lograr un objetivo establecido. Perfecto. A su vez, la estrategia dice que es el conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Esto según la Real Academia Española, ¿no? Y según la misma web, dice que es el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de planes establecidos previamente con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Bien, esto, si bien suena lindo y demás en definiciones, traspolarlo a veces a nuestra actividad se vuelve un poco más difícil. Así que lo que vamos a tratar es de llevar esto a un ejemplo nuestro práctico en nuestra tarea. ¿Cómo sería la táctica y la estrategia aplicada al fútbol? Primero lo que vamos a tener acá es la disposición de un equipo, ¿sí? En este caso va a ser, para el modo, o sea, para el fin de esta presentación va a ser el equipo rival, que está formado con una disposición de salida bastante clásica, con dos defensores centrales, con un mediocentro, dos laterales, dos interiores un poquito más avanzados y tres delanteros. ¿Qué sería la estrategia que yo, digamos, vamos a aplicar un poco la estrategia y tratar de diferenciar la estrategia con la táctica? Vamos a decir que nosotros, ante una salida del rival, vamos a ejercer presión alta. Entonces, yo posiciono mi equipo de esta manera. ¿Sí? Nosotros tenemos el concepto de presión alta, que sería la estrategia que nosotros vamos a tener para ese partido. Ahora, esa presión alta la vamos a realizar de alguna manera. ¿Sí? Y ahí es donde entra en juego la táctica. La táctica son esas pequeñas decisiones que voy tomando para lograr ese objetivo estratégico que tengo detrás. Por ejemplo,
disponer a mis centros delanteros de hacer ese tipo de marcaciones o coberturas. Lógicamente, en determinado momento, si tiene que realizar el centro delantero un salta a presión, quién es el que tiene que cubrir la marca que tiene ese jugador, a su vez que los dos interiores marquen presión en uno versus uno o presionen al hombre a los interiores rivales y generar superioridad en la última línea defensiva. Acá, como vemos, son varias tácticas que nosotros estamos poniendo a disposición para lograr este objetivo principal que nosotros tenemos, que es lograr esa presión alta. Con lo cual podríamos decir que la estrategia es un poco más global que la táctica, que la estrategia va a estar compuesta por una o muchas tácticas, no así las tácticas por estrategias. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con respecto a diferenciación entre táctica y estrategia? Si hay alguna duda, coméntenmela por el chat. Si no, seguimos con el próximo punto, que son sistemas tácticos. Perfecto. Seguimos nomás. Denme un segundito. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, sistemas tácticos. Primero vamos a ir entendiendo un poco qué es un sistema táctico y a su vez cuáles son los... A ver, ¿qué importancia tiene, por lo menos para mí, los sistemas tácticos? Y si es necesario un poco también delimitarlos, saber cuáles son, etc. Un sistema táctico, una definición que me gustó, que es por lo menos lo que yo veo como definición de este ítem en particular, es la disposición de los jugadores dentro del campo de juego, que tiene como objetivo conseguir la optimización de determinados comportamientos individuales y colectivos. ¿Sí? Estamos hablando de cómo se van a disponer esos jugadores que yo tengo o que están ahí en los que tiene un rival para lograr determinados comportamientos. Esto me pareció que es algo sumamente importante y es que está bien tener, es algo que yo noto bastante cuando leo o estudio sobre análisis, se centra mucho en el sistema táctico, pero muchas veces se pierde de eje quiénes son los jugadores que están interpretando ese sistema táctico. ¿Sí? Por eso es importante tener conocimiento sobre sistemas tácticos, pero aún más importante es conocer las partes que los componen, o sea, los jugadores, ya qué es lo que te dirá qué comportamientos tendrá. Nosotros podemos parar dos equipos exactamente con el mismo sistema táctico, con la misma disposición de los jugadores adentro del campo de juego, pero dependiendo de las características que tengan esos jugadores, eso lo que va a cambiar es la variable cualitativa que veíamos antes, que son los comportamientos adentro del campo de juego. ¿Sí? No todos los jugadores tienen las mismas características, no los mismos jugadores que se asocian por un sector se van a asociar exactamente igual porque yo paro tácticamente el equipo de la misma manera. Ahí un poco en línea con esto, quise traer también un poco a colación. Yo con Marcelo Bielsa comparto creo que el 95-98% de las cosas que dice. En esta estoy un poco en desacuerdo, pero no me pareció mal para traer a esta charla. Marcelo Bielsa lo que dice es que existen 10 sistemas tácticos. O sea, 10 disposiciones de los jugadores adentro del campo. 5 que tienen línea de 4, y 5 que tienen línea de 3. Esto lo van a poder ver en cualquiera de sus conferencias que hay en YouTube y demás, donde él explica por qué cree y está seguro que son estas 10, perdón. Ahí yo difiero un poco, pero básicamente lo que sí nos interesa, más allá de que podamos estar más o menos de acuerdo, es que sí existen y que tenemos que conocerlos o poder generar nosotros
una base de sistemas tácticos, por lo menos para poder identificar cómo se para un equipo adentro de un campo de juego. El sistema táctico, a mi parecer, solamente lo vamos a poder ver en el inicio del partido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el único momento donde está estático. Lo podemos ver en una planilla. Ahora, a partir de que la pelota se pone en movimiento, deja de existir ese sistema táctico, esa disposición de los jugadores y comienza, obviamente el fútbol es un deporte muy dinámico, con lo cual empiezan a darse un montón de situaciones y lo que empieza a verse es lo que me gusta llamar esquemas posicionales derivados. ¿Sí? ¿A qué llamamos esquemas posicionales derivados? Son esas distintas disposiciones de los jugadores adentro del campo de juego, que la vamos a ver una vez que empieza la pelota a ponerse en movimiento. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Tenemos el mismo campograma, sistema táctico inicial, lo que hablábamos antes, 1-4-3-3, para seguir con la misma línea que veníamos trabajando en el ejemplo anterior, donde tenemos 4 defensores, lógicamente un arquero, nunca nos olvidemos los arqueros, 4 defensores, 3 volantes que están dispuestos con un pivote y 2 interiores, y 3 delanteros, un centro delantero y 2 extremos. ¿Sí? Una formación hoy en día, un sistema bastante habitual. Ahora, este mismo sistema, yo digo, no, hay determinado equipo juega 4-3-3, ok, pero ¿cómo juega cuando defensivamente ese equipo? O sea, ¿se comporta de la misma manera? ¿Son exactamente las mismas estructuras? El esquema derivado defensivo, a modo de ejemplo, podría ser este: 1-4-1-4-1-4-1, ¿sí? Con 4 defensores, un pivot, los 2 interiores y los 2 extremos que forman una segunda línea de presión y el centro delantero. Y a su vez, el esquema derivado ofensivo podría ser este, donde los laterales suben y hacen las veces de extremo, los extremos se cierran, los 2 interiores eh, cubren una posición casi de media punta, el pivot pasó a ser el líbero y los 2 centrales a sus derechas. ¿Sí? Con lo cual vemos que saber ese sistema táctico inicial nos puede dar un indicio de qué comportamientos tiene, pero no quiere decir que todos los equipos que formen 1-4-3-3 se van a disponer defensivamente y ofensivamente de esta manera. Son solamente soluciones que van encontrando y por eso volvemos al punto inicial del que estábamos hablando, que es la repetición nos va a permitir a nosotros comprender si estas variables que vamos viendo y vamos analizando y vamos descubriendo en cada uno de los partidos se repiten o no, como para poder decir que es una identidad de equipo. ¿Sí? O sea, que estamos descubriendo quién es ese equipo. Este gráfico que ven acá es netamente a modo de ejemplo. Lógicamente se pueden dar muchísimos dibujos o disposiciones de los jugadores adentro del campo distintas, inclusive el esquema derivado ofensivo también después podríamos ampliarlo más, porque es dependiendo de la fase de juego donde se encuentra, pero bueno, nada, no me quiero ir mucho más allá. Bien, dudas. A ver, Gustavo Gañete, estabas consultando. La táctica serían pequeñas acciones que se realizan para llevar a cabo. Correcto. Sí, son todas esas decisiones que voy haciendo para lograr ese objetivo. Lógicamente, el objetivo de la táctica, la táctica va a tener un objetivo, si querés, un poco más chico y concreto, y la estrategia va a ser un objetivo un poco más global, pero a ciencia cierta estaría correcto lo que estabas consultando, Gustavo. Eh, Bien. Dudas sobre sistemas y sobre los esquemas posicionales derivados. Perfecto. ¿Por qué derivadas ofensivamente 3-2-5 y no 2-3-5 con el volante central más adelantado? Vuelvo a lo mismo de antes, Tato. Esas son decisiones que va a tener cada entrenador para, para el modelo de juego que está implementando. Eh,
a modo de ejemplo, yo lo puse de esta manera porque, no sé, vamos a suponer, podemos tener la información de que un equipo deja los dos delanteros que tiene descolgados, los deja descolgados del bloque defensivo, con lo cual los tiene preparados para una posible transición. Si yo ahí tengo dos opciones, tengo más de dos opciones, pero puedo defender, dejar los dos defensores centrales tomando al hombre y uno libre, puedo decidir defender mano a mano con esos delanteros. Va a ser todo, depende de la calidad de jugadores que tenga y el análisis que yo haga. Pero son solamente ejemplos como para entender por qué hablar de sistemas tácticos, a mi parecer, hoy en día es como muy vago y no me trae información. No me dice demasiado si estamos hablando de, no sé, el Manchester City de Guardiola juega 4-3-3. Ok, dame más información. Eso es lo que propongo un poco, ¿sí? Eh, bien. Si no hay más consultas, seguimos. Álvaro, esa consulta, recordámela al final de la presentación, así podemos debatir un poco más. Porque más que nada para no generar, es algo donde nos podemos extender un poquito más y vamos a perder un poco el eje de la presentación. Buenísimo. Bien. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Momentos de juego. Esto es una de las cuestiones que quizás más me gustan dentro del análisis, comprender cuáles son esos momentos y para qué para qué necesitamos comprender qué son los momentos de juego en el fútbol. Y en base a eso, cómo va a condicionar esto nuestros análisis, ¿sí? Podemos decir que el fútbol, a mi parecer, tiene dos grandes momentos. Un momento donde tenemos la pelota, o sea, un momento de posesión, y un momento de no posesión, que es cuando no tengo la pelota. Recordemos siempre que el elemento que nos une a todos adentro de un partido de fútbol es la pelota, y es tener esa pelota y marcar un gol. Después ahí podemos debatir si prefiero tener más tiempo la pelota, si no, yo claramente tengo una postura muy tomada con respecto a eso, pero básicamente el fútbol tiene estos dos grandes momentos, ¿sí? A su vez, cuando tenemos la pelota tenemos tres submomentos, podríamos llamarlos, que son la transición defensa-ataque, que es cuando yo recupero, cuando yo recupero esa pelota y vuelvo a disponerla para atacar a mi rival, para poder ir a marcar un gol. Cuando realizo un ataque organizado, yo tengo la disposición de la pelota y decido atacar de determinada manera. Y también están, lógicamente, las acciones de pelota parada, acciones a balón parado, ofensivas, ¿sí? O sea, las propias. A su vez, la no posesión tiene la transición ataque-defensa, que es el momento cuando yo pierdo la pelota, qué comportamientos voy a tener en ese momento. Tenemos la defensa organizada, que es cuando ya el rival tiene el balón y nosotros nos disponemos a hacer lo posible para poder recuperarlo. Y a su vez las acciones a balón parado o acciones de pelota parada defensivas. Particularmente en esta charla nos vamos a estar centrando en los 4 ítems que son las transiciones, el ataque y la defensa, y no en las acciones a balón parado, porque las acciones a balón parado es un mundo bastante amplio y largo de explicar y se extendería muchísimo la presentación. En el caso de que estén interesados, después podemos ver de hacer algo con las acciones de balón parado, pero básicamente nos vamos a tomar la charla de hoy para trabajar sobre las transiciones y los momentos organizados, tanto de defensa como de ataque.
Vamos a comenzar con, digamos, con lo que es el momento de posesión, cuando yo tengo la pelota. Eh, lo primero que se me viene a la cabeza es, salvo que yo esté sacando del medio, pero en el resto del partido lo que suele darse es, el primer momento que aparece es la transición defensa-ataque, que es cuando recupero esa pelota. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me interesa saber ahí? ¿Qué comportamientos tiene ese equipo que estoy analizando cuando recupera la pelota? Eh, para poder entender un poco cuáles son esos comportamientos que tiene, tenemos que hablar que hay zonas de recuperación y que al momento de sentarnos a hacer un análisis, los comportamientos pueden variar según esa zona de recuperación donde se está realizando la recuperación de la pelota. Vamos a suponer que que estamos atacando en esa dirección, con lo cual, si recupero la pelota en una zona baja, en una zona media o en una zona alta, puedo tener distintos tipos de comportamiento. ¿Y qué es lo que vamos a buscar adentro de cada uno de este ítem de transición defensa-ataque? Es, según la zona de recuperación, como hablábamos antes, qué tipo de juego realizan, cuántos jugadores están involucrados en la acción, qué jugadores participan, y podemos seguir ampliando las preguntas. Lo importante es poder hacernos buenas preguntas en cada uno de los ítems para poder descifrar lo mejor posible y desmenuzar lo mejor posible esa identidad de juego que estamos buscando. Como para llevarlo a ejemplo, por ejemplo, qué tipo de juego realizan. Quizás hay algún equipo que cuando recupera la pelota en zona alta, lo que hace es automáticamente buscar el arco rival, o sea, tratar de dañar al rival, o puede suceder que si recupera en zona media o en zona baja, quiera asegurar la posesión de la pelota hacia una zona segura. No sé, esto es infinito, el mundo de posibilidades es infinito y por eso, repito, está bueno tener en cuenta tomar la repetición en el análisis para poder decir, esto es lo más cercano a la idea de juego que pretende el entrenador. Después, ataque organizado, qué comportamientos tiene el equipo cuando posee el balón, cuando, como hablábamos antes, cuando posee el balón, el equipo va a estar condicionado según la fase del ataque donde esté, ¿sí? Según el momento, o sea, según ese sector del campo que me va a decir, bueno, yo estoy en determinada fase. Poder reconocerlo es muy importante y sirve mucho para el análisis. En este caso hablamos de una fase de inicio, una fase de organización y una fase de finalización. Según la fase en la que nos encontramos, qué tipo de juego realizamos, si predomina algún sector del campo de juego, cuántos jugadores están involucrados en la acción, qué jugadores participan, hay movimientos que se repiten. No sé, por ejemplo, lo que hablábamos antes en el esquema posicional que les estaba dando a modo de ejemplo, que el pivote, el mediocampista defensivo, el contención desciende entre medio de los dos centrales. Bueno, eso es un movimiento que lo repite y es algo que quizás un equipo, hoy es bastante común esa salida, la famosa salida de la volpeana, pero lo que nos interesa a nosotros es entender si lo hace siempre, cada vez que inician, es una alternativa que tiene el juego, lo mismo en organización, si hacen desmarques de ruptura, desmarques de apoyo, si buscan acumular el juego en un sector del campo para cambiar la orientación, etc. Y lo mismo en la zona de finalización. Si bien los sectores son muy similares, porque son tres sectores los que estamos analizando, van cambiando las nomenclaturas dependiendo del momento de juego que estemos analizando. En el caso del momento de no posesión, la transición ataque-defensa, ¿qué comportamientos tiene el equipo cuando pierde el balón? ¿Sí? O sea, dijimos, el momento de no posesión es cuando perdemos la pelota. Cuando perdemos la pelota pueden suceder determinadas cosas, según la zona de pérdida que tenga. Si nosotros estábamos atacando en la dirección que veníamos atacando, como venía de ejemplo, las zonas de pérdida que vamos a hablarlas a la inversa. Con lo cual tenemos una zona alta de pérdida, una zona media o una zona baja. Los comportamientos van a estar condicionados según la zona del campo donde estén, o puede ser que en todos tenga la misma, pero hay que poder diferenciarlos.
¿Qué son las cosas que podemos llegar a analizar o preguntarnos sobre esta fase? Es qué tipo de reacción tiene ante esa pérdida, qué tipo de transición realiza, en qué carril del campo de juego, cuántos jugadores están involucrados en la acción, qué jugadores participan, un poco de qué tipo de reacción podría ser, si presiona tras pérdida o si busca automáticamente replegarse. Si cuando realiza la transición puede ser que el equipo, depende de la zona de juego, lo que trata rápidamente es de cortar el juego con una falta, o puede ser que un jugador haga eh, se me fue el ejemplo que estaba dando, pero que puede ser que un jugador tenga el fin de demorar una temporización, que tenga el fin de demorar el juego, el avance del rival, hasta que el resto de sus compañeros crucen la línea de la pelota. Puede ser que todo el equipo trate de cruzar la línea de la pelota y defender de frente. Entonces, son distintos ejemplos de reacción que puede tener, de transición que puede tener un equipo. Hay varios más, pero esto a modo de ejemplo como para clarificar un poco los puntos. Lo mismo que en qué carril de campo de juego. Tiene el mismo tipo de comportamiento si en el sector izquierdo que en el sector derecho, o que en el sector izquierdo que en el centro del campo de juego. Bueno, son preguntas que nos tenemos que hacer al momento de descubrir. Y después está el último momento de no posesión, que es la del de defensa organizada. ¿Qué comportamientos tiene el equipo cuando el rival tiene el balón? O sea, ya pasamos la transición, entramos en un momento donde el rival tiene la posesión de esa pelota, y ahí estamos hablando de las famosas alturas del bloque defensivo. Si defendemos con un bloque alto, bloque medio o un bloque bajo. ¿Sí? Dentro de eso es qué tipo de defensa realiza. Si realiza, no sé, una defensa zonal, una defensa al hombre, donde deciden parar el bloque. Hay equipos que optan por comenzar la defensa desde un bloque alto, hay otros equipos que optan por hacerlo desde la altura del mediocampo. Dentro del bloque alto puedes tener distinto tipo de distancias, con lo cual esos puntos siempre está bueno ir reconociéndolos. Cuántas y qué distancias hay entre líneas, lo mismo, entre la última línea defensiva y la primera, qué espacios tenemos, porque en definitiva el fútbol es un deporte, un juego de espacios. ¿Cómo plantea los duelos? Hay movimientos que se repiten, hay jugadores que no participen. Ok, esto es lo que hablábamos antes, por ejemplo, cuando me hacían la consulta de por qué podríamos llegar a dejar tres jugadores atrás en vez de dos, y bueno, si yo tengo dos jugadores descolgados, esos dos no están participando de la fase o del momento de defensa organizada, y sí están preparados para la transición o para el ataque organizado. Bien. ¿Dudas? Bien. Esto me deja un poco cuando uno ve que no hay preguntas, me dejan dos alternativas. Una, o estoy siendo muy claro, o no se entiende nada y los estoy aburriendo, con lo cual, nada, espero que sea la primera. Amilcar, ataque organizado es sinónimo de ataque fijo para vos. A ver, a mí ya leer la palabra fijo no me gusta para nada, porque justamente estamos hablando de un deporte dinámico, pero habría que entender qué es el ataque fijo. A ver, entiendo que... A ver, dame un segundito. Amilcar. Amilcar, si te animás, te saco el mute como para que me puedas explicar un poquito sobre el ataque fijo. Ahí me escuchás, Leo. Sí, perfecto. No, primero que todo muy claro, loco, la verdad que fantástico. Muchas gracias. Ataque fijo, ataque directo. Ataque directo, los
me da la sensación de sinónimo de lo que puede ser un contraataque, cuando uno recupera el balón en una situación defensa-ataque, y el ataque fijo justamente lo hago sinónimo del ataque organizado, que tiene que ver cuando tengo la posesión de la pelota y la defensa rival está organizada y Sí, sí, por perfecto. ende... Si lo tomás desde ese punto de vista, entiendo que sí estaría lo mismo. Estamos, digamos, lo llamamos con distinto nombre, pero Sí, podría, sí, pero por eso. podría Por referirse a eso lo mismo. me daba la sensación de que sí, y por eso, bueno, quería preguntártelo Ojo, yo porque con un ataque organizado puedo ser directo también, ¿eh? No quiere decir que el ataque organizado también, mantenga también, solamente la posesión de la pelota. sin duda. Eh, Eso más que nada porque digo, para mí es un estilo de ataque, el directo, eh, pero no quiero condicionar el estilo de ataque con el momento de juego en el que se encuentra. Porque yo puedo, a ver, por ejemplo, puedo tener un ataque organizado que sea directo, ¿sí? Desde los comportamientos que tienen los jugadores, de cómo yo elijo parar mis líneas, para tratar de hacerlo en poco tiempo, o puedo tener un ataque organizado como puede ser el del Manchester City de Guardiola, que se toma todo su tiempo para poder hacerlo, porque tiene los jugadores que lo permiten también. ¿Sí? Igual. Perfecto. Te vuelvo a poner en mute, así seguimos. Dale, dale, dale. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta con respecto a esto que estuvimos viendo? Bien, perfecto. Si no, cualquier cosa, pueden anotarse la pregunta para el final, si ven que hay algo que quedó descolgado en el transcurso de lo que vamos haciendo, o si se les ocurre alguna pregunta de algo que ya vimos y la evacuamos al final. Y eso es una idea, pero cada jugador toma decisiones en el momento del juego que se encuentre. Eso siempre. Lo más importante y lo más difícil en el fútbol es que los jugadores tomen buenas decisiones. Eh, de eso estoy convencidísimo. Uno puede, nada, me puedo extender muchísimo contestando esa pregunta, Oswald, pero sí, es así. Bien, sigamos así, no me voy por las ramas porque es algo, eso que acaba de mencionar Oswald es algo que realmente me apasiona mucho y no me quiero ir. Bueno, este tema en particular, lo que es idea de juego versus modelo de juego, muchas veces, perdón que tome agua, depende de la bibliografía que leamos o depende del autor y demás. eh, Creo que muchas veces se tiende a confundir idea de juego con modelo de juego y para mí son, si bien no son antagónicos, es como táctica y estrategia, ¿sí? Digamos, son dos conceptos que no definitivamente para mí por lo menos no son lo mismo. Eh, la idea de juego es la forma ideal en que cada entrenador entiende, siente y vive el fútbol. Su estilo de juego ideal. Es la visión romántica del deporte. Esto es algo que me gustó ponerlo en estas palabras porque yo creo que la idea de juego es todo eso que nosotros tenemos en la cabeza hasta antes de que llegamos a un club, ¿sí? O hasta antes de que tomamos un equipo. Nosotros decimos, sí, mi equipo, esa idea filosófica, que nosotros decimos, sí, mi equipo va a jugar de esta manera, tengo todas este tipo voy a combinar de esta manera, no sé, mi volante central va a tener este tipo de comportamiento, y después llegamos a un equipo donde, por ejemplo, no tenemos extremos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda esa idea de juego? Yo puedo ser muy terco y agarrar y decir, bueno, no, a ver, tengo tres centrodelanteros de las mismas características y decirles, no, bueno, ustedes dos tienen que jugar a partir de ahora como extremos. O puedo ir a lo que se llama un modelo de juego, que es la adaptación de esa idea de juego en un contexto determinado. ¿Sí? En este caso, el modelo de juego está hablando
acá yo, digamos, hago mucho hincapié en lo que es el contexto, ¿sí? Que es un poco lo que hablábamos recién en este ejemplo que les estaba dando a grosso modo. El contexto va a estar formado de ese modelo de juego por estos distintos ítems que ven acá. Son, por las dudas, por si alguien no llega a leerlo bien, los menciono muy por arriba, pero es infraestructura del club, momentos del juego, historia y cultura del club, idea de juego, país del club, estructura de ese club, el torneo que estoy disputando, qué tipo de jugadores tengo, qué objetivos tengo, cuáles son los principios, subprincipios y subprincipios del juego, y condicionado también por los rivales. ¿Sí? ¿A qué voy con el modelo de juego? El modelo de juego es, imagínense como si fuese, acá seguramente voy a caer en un ejemplo que según el país donde estemos pueda llegar a no entenderse exactamente de la misma manera, pero es como si fuese una masa, lo que nosotros llamamos aquí en Argentina una plastilina, una masa que yo voy dándole una forma según todo ese contexto que vemos. Yo puedo llegar con mi idea romántica de decir voy a jugar de esta manera y después voy encontrando cuáles son las formas, o sea, voy modelando esa masa, por eso es, a mi punto de ver, es modelo de juego, porque yo estoy modelándolo, no porque sea eh, eh, algo ideal, modelándolo según las necesidades que tengo, según las virtudes que yo veo eh, las oportunidades que tengo de mejora en mi equipo, ¿sí? Las debilidades inclusive. Con lo cual, cuando hablamos un poco de idea de juego, modelo de juego, me gusta mucho referirme a eso, porque yo veo que muchas veces confundimos y mi idea de juego, sí, yo tengo una idea de juego, pero después cuando tengo los jugadores que tengo, seguramente no voy a poder llevarla a cabo al 100%. Entonces, ahí sí es donde utilizo la modelación de ese modelo. Y para esto, nada, un poco como para darle un cierre a la jornada de hoy, me gusta esta frase, es de un libro que se llama El arte de la guerra. Es un libro que si no lo leyeron yo lo recomiendo, sobre todo para cualquiera que está metido en el mundo de la confrontación, por así decirlo. El fútbol es un deporte de confrontación, donde un equipo busca derrotar al otro. Eh, que dice, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo y en 100 batallas nunca serás derrotado. Esto que hablamos es lo mismo que nosotros estamos viendo, ese análisis que podemos hacer del equipo rival para buscar esos patrones y comportamientos, nosotros podemos hacerlo de nuestro mismo equipo para identificar si realmente estamos llegando y logrando los objetivos que nosotros tenemos planteados, o si hay cuestiones que no estoy viendo en el momento, por ejemplo, de hacer un entrenamiento o en el momento de un partido, que yo quizás desde un soporte de video tengo la posibilidad de realizarlo. Bueno, nada, ahora sí abro un poco preguntas y en general, sobre todo de esta última parte de idea y modelo de juego, y si no, preguntas de lo que quieran que podamos contestar. Modela la masa en la forma que desees, pero va a seguir siendo masa al fin del día con limitaciones y virtudes. Sí, Oswald, exacto. A ver, el ejemplo de la masa lo digo porque, exacto, va a ser una masa, va a ser mi masa, ¿sí? No quiere decir que esa masa sea en todas las situaciones exactamente igual, y yo puedo tener una idea de que esa masa va a tener que ser perfecta y no tiene que tener ningún tipo de arrugas y demás, y quizás me sale algo que por falta de un ingrediente o porque tengo otros ingredientes toma otra perspectiva, otro color. Por eso me gusta utilizar ese ejemplo de la masa. Entre el marcaje mixto y el marcaje combinado. Habría que entender ahí, Diego, qué autor o de dónde se está tomando, pero en principio te digo que ahí
entendería que es lo mismo. Eso va a depender mucho de dónde uno tome las nomenclaturas. Es lo que hablábamos antes, por ejemplo, con respecto a los momentos de juego, que algunos lo llamábamos de otra manera, pero en principio te diría que marcaje mixto y marcaje combinado podría ser lo mismo. Oswald, retomar el comentario de Álvaro con respecto al fútbol moderno y tradicional. Dame un segundito que buscamos cuál era la consulta, o si... Ahí está. El fútbol moderno siendo más rápido, ¿qué opinas sobre romper esquemas tradicionales? Ahí... ¿A qué hablamos con romper? Ahí, dame un segundo que te voy a habilitar, Álvaro, el micrófono un minutito, porque hay algo ahí como para poder ser un poco más claro. Vale, claro. ¿A qué nos referimos con romper esquemas tradicionales? Bueno, pues a lo que me refiero es obviamente siendo el fútbol más moderno, más científico y todo, hay momentos en donde pues ya están rompiendo esquemas de, por ejemplo, pasó mucho con la selección española, con Johan Cruyff, Guardiola, que empezaron a romper esos esquemas y empezaron a hacer más el tiki-taka, haciendo una circulación como triangular, ¿sabes?, dentro del juego. Yo lo que me refiero con esto es más en tipo de formaciones, o sea, Sí. en vez de usar lo que explicaste como las 10 tácticas de Marcelo, que obviamente tú diferiste un poco, pero sabes romper esos esquemas y hacerlos totalmente pues diferentes, ¿sabes? Sí. A ver, ahí sí tengo algo, mira, justo viene bastante, está muy buena la pregunta para traer algo a colación que estuve justamente participando la semana pasada. El Instituto Johan Cruyff había realizado una jornada, también un webinar, un seminario virtual sobre datos y sobre cuáles son hoy en día. Bueno, uno de los disertantes era una empresa y daba todo el abanico de datos que se obtienen hoy en un partido, que realmente es muy grande. Y justamente lo que me quedé hablando con el organizador era lo siguiente. Yo creo que el gran reto sobre todo para los entrenadores o para quienes generamos tareas tanto de entrenamiento, brindamos soluciones a determinadas conductas que vemos, es la capacidad de innovar que tenga cada uno de los entrenadores, sobre todo de acá, si querés, a unos 5 años, y quizás menos. Hay muchos desarrollos de inteligencia artificial aplicados al deporte que va a hacer que todo esto que nosotros estamos identificando y hoy nos juntamos y estamos charlando durante una hora, una máquina lo puede hacer automático procesando un video. Hay un video en YouTube, hay una conferencia, en realidad es una charla TED, que habla en otro deporte, como es el básquet. A una máquina le enseñaron a reconocer un pick and roll. Un pick and roll, para quien no sabe, es una de los ejercicios más básicos, y es como el pase y la recepción en el fútbol. Claro. Le enseñaron a una máquina a poder descifrar cuándo es un pick and roll para entender cuántos tipos de pick and roll existen en el básquet. Y si bien es algo que todavía está en desarrollo y que seguramente va a seguir encontrando muchos más, es algo que ya está sucediendo, ¿sí? Con lo cual, esa información uno va a poder acceder a una plataforma y una plataforma te la va a brindar, ¿sí? Y creo yo que el mayor desafío que tenemos los entrenadores en estos años venideros es poder innovar y poder descifrar cada momento y cómo voy a poder resolverlo. ¿Sí? Muchas cosas las voy a poder hacer, las voy a tener que tener la habilidad para poder hacerla en el mismo momento, y muchas cosas las voy a poder establecer. Uno ya más o menos va a ir sabiendo qué información puede tener el rival de mí. Entonces yo puedo, para cada situación, que mucho pasa en las acciones de pelota parada, donde se suele ver los momentos más innovadores, si quieres uno
analizar, que es las famosas jugadas preparadas, ¿sí? Las jugadas preparadas a veces las sacamos de algún lado y hay entrenadores que crean las suyas. Hay algunos videos muy divertidos de jugadas preparadas que parecen ridículas, pero que tienen Sí. sus beneficios. ¿Por qué? Por el efecto sorpresa. Y el efecto sorpresa lo único que te lo va a dar es, a mi parecer, es el estudio, o sea, el estudio de las situaciones, del deporte, y la capacidad de innovar que vos tengas, tus habilidades de innovación. Eso creo que va a ser el gran desafío para estos años que vienen. Perfecto, y justamente como lo explicaste y con todo eso del Big Data, yo creo que una de las capacidades que va a tener un entrenador hoy en día, que ya lo tiene, pero desarrollarla más, es cómo transformar, cómo agarrar toda esa tecnología y comunicárselo a los jugadores, ¿no? Bueno, sí, Y esa es la también al parte, cuerpo técnico, comunicar todo. siempre es la parte más difícil. Claro. Tratar de ser claros, creo yo que es la parte más compleja que tiene cualquier actividad, no solamente el fútbol. Digo, eso lo podemos traspolar a cualquiera de todas las actividades que se nos ocurra. Así es. Muchas gracias, Leonel. No, por favor, no hay por qué. A ver, Diego, consultabas por aquí qué tipo de programa utilizas para tus análisis, Longo Match. Bueno, eso depende, Diego, depende de depende con quién esté trabajando. Para mí lo ideal es poder adaptarse, o sea, uno tiene que desarrollar más habilidades que capacitación sobre herramientas. Las herramientas te van a dar distintas posibilidades y depende de la estructura con la que vos estés trabajando vas a tener acceso a determinadas herramientas. Por ejemplo, no sé, las herramientas que tiene hoy un club europeo seguramente no son las mismas que nosotros tenemos en Berazategui, con lo cual lo que importa es poder adaptarse a cada una de las situaciones, y por eso una de las cosas que más me motivó a llevar a hacer este taller o esta conferencia es la gran mayoría siempre que hablamos de análisis en el fútbol, nos basamos en las herramientas con las que analizamos y no en el análisis concreto del juego. ¿Sí? Y acá lo que más importa, vos si querés este análisis lo podés hacer directamente con un papel. Creo que todos los que estamos acá presentes y lo han hecho, en más de una ocasión se han visto con un cuaderno y escribiendo minuto a minuto qué tipo de comportamientos tienen, etcétera. Con lo cual yo siempre recomiendo el análisis, más allá de las herramientas, considerarlo como si no tuviésemos ninguna herramienta y nos tenemos que sentar ante una hoja en blanco y escribir. Esa para mí es la forma más sencilla de hacerlo, y después las herramientas nos van a dar, sobre todo lo que te va a dar es una cuestión de tiempos, recortar tiempos y facilidad en la distribución de esa información. Hoy hay herramientas que te permiten hacer la edición sobre esa herramienta y desde ahí mismo mandás es una jugada por WhatsApp a tus jugadores. Entonces, creo que va a partir más de ahí. Andrés, si te faltan jugadores en ciertas posiciones, ¿cómo amasas lo que tienes con lo que quieres? Por biotipo de jugadores, características técnicas y tácticas, ¿qué crees tú? A ver, Andrés, ahí esa pregunta que realizás, creo yo que es sumamente subjetiva la respuesta que puedo darte. No me gustaría dar una respuesta que condicione. Yo creo que cada uno de nosotros somos, en este momento, 39 participantes, podemos dar 39 respuestas distintas a esa misma pregunta, porque depende de lo que cada uno sienta que es lo correcto. Si vos me consultás a mí en lo particular, a mí me gusta adaptar, a mí me gusta trabajar con grandes conceptos y adaptarlos a los jugadores con los que tengo. Lógicamente no puedo obligar a alguien. Podría, pero no está, por eso digo, tiene una carga subjetiva muy grande obligar a alguien a realizar determinado comportamiento que quizás no está preparado para. Ahí creo que también va el tipo de conducción que a cada uno le guste. Estefano, creo que el mejor método para resolver cada situación es la repetición y entrenamiento de los principios más que jugadas predeterminadas. En mi opinión, el mejor método para enseñar a los jugadores cómo resolver cada situación. Sí, eso va bastante acorde a la pregunta anterior, pero creo que la respuesta es similar.
Yo creo que es muy subjetivo. Hay entrenadores que han obtenido métodos muy buenos, realizando resultados muy buenos, realizando todos trabajos analíticos o con predominancia analítico, y hay otros entrenadores que han obtenido muy buenos, han tenido muy buenos resultados con otro tipo de entrenamientos que son más situacionales, de poner al jugador en una situación, que te aprenda a tomar decisiones en un contexto. Implican distintas cosas, la forma de, la pedagogía cambia, pero cualquiera de los dos yo creo que son válidos, no sé si hay uno mejor o peor. Yo creo que cada uno tiene que agarrar con el que más convencido esté y desarrollarlo. Puede ser que también necesites en algún momento hacer una mezcla de ambos. Eh, Vuelvo a hablar como decía antes, creo que lo más importante es tener herramientas. Si uno tiene las herramientas, después las va utilizando en el momento que más lo requiere. Oswald, las herramientas nos dan parámetros estadísticos, súper importan, los momentos y decisiones de juego van ligados a la inteligencia del individuo, ninguna aplicación te lo puede medir. Eso es correcto, totalmente correcto, por eso hoy en día no es que vas a poder solamente ganar un partido haciendo un análisis. Vos podés analizar después ese partido, te sale todo lo que planificaste al revés. Los jugadores que son los que ejecutan, no toman buenas decisiones en ese momento, y de nada sirve todo el trabajo que habíamos realizado de análisis previo con todos los datos que hoy tenemos por delante. El análisis, hay algo que hay que entenderlo, es nosotros podemos buscar, sobre todo cuando estamos analizando rivales, y si lo vamos a usar en una competencia, podemos buscar determinados patrones y comportamientos, y la verdad que después llega el día de partido y suceden cosas distintas, como capaz que sucede algo que no teníamos previsto, y eso puede pasar también. Es una herramienta más que tiene hoy un cuerpo técnico para poder tomar mejores decisiones, que no quiere decir que vayan a ser las mejores tampoco. Pero yo creo mucho en el análisis del juego, tanto para entender cómo poder enfrentar a alguien, como también poder seguir aprendiendo. Ayer, por ejemplo, me puse a hacer un informe del Ajax de Ten Hag, de los últimos 3 partidos que había jugado en la temporada, y en 3 partidos tenía más de 8 salidas de arco distintas. Y nada, está bueno poder verlas, está bueno poder entenderlas, y después tomar la que cada uno, si le parece, que le puede llegar a servir, si le interesa o no. Pero yo, por ejemplo, para una de las cuestiones que más utilizo el análisis es para aprender y para seguir viendo cómo poder desarrollar distintas cosas, porque lógicamente más de 2 ojos ven más que 2. Porque ahí lo podemos llevar a la cantidad que quieras, es exponencial eso. Diego, gracias. Por desgracia, en el fútbol base, un entrenador no solo hace de maestro, sino que también lo hace como analista o psicólogo en la mayoría de casos. Se hace evidente la importancia de la separación del trabajo, la gran capacidad de para poder dar soluciones eficientes. Sí, eso sí, Diego. Depende del club también donde cada uno esté, la realidad puede ser totalmente distinta, eh, pero sí, muchas veces en el fútbol formativo uno se ve haciendo muchas actividades a la vez. Y yo, nada, uno puede verlo como algo que no está tan bueno. A mí me gusta verlo más desde el lado del nuevo, digamos, de las nuevas habilidades que uno puede incorporar. Creo yo que ahí está la gran diferenciación, ¿no? Es el enfoque que uno quiera verle a ese contexto. Estamos hablando lo mismo de idea y modelo, ¿no? Uno podría tener todo a su alcance, y ahí ganás tiempo. De la otra manera vas a desarrollar habilidades seguramente con menos tiempo para trabajar, o vas a tener que dispensarle más tiempo extra a esa actividad. Gustavo, los entrenamientos donde sometemos a los jugadores a resolver diferentes situaciones de juego creo que son muy buenas herramientas, lo analítico también, pero lo utilizaría más como calentamiento o en la parte inicial de la sesión. Por eso, ahí Gustavo también es como que está reforzando un poco lo que hablábamos antes. Eso va a ser, depende de cada entrenador. Ahí cada uno seguimos siendo 38, con lo cual creo que vamos a tener
puede ser que haya mayor discernimiento, ¿no?, en alguna metodología, pero que sin duda van a ser distintas. En algún punto siempre nos vamos a diferenciar. A ver. Nico. Leo, ¿qué diferencia tiene el rol del analista en el fútbol base y fútbol profesional? Bueno, a ver. En primera instancia, para responder a esa pregunta, Nico, te diría, un analista en el fútbol base, hay que entender contexto, vamos a traerlo a un contexto nuestro latinoamericano, o en su mayoría una realidad latinoamericana, donde no hay demasiada información disponible sobre rivales, con lo cual el análisis de rival muchas veces se da por los partidos que podés llegar a conseguir, que muchas veces capaz que los conseguís un día o 2 días antes de enfrentar a un rival, o quizás no los conseguís, con lo cual el análisis del rival en ese caso va a ser un poco complejo. Si quizás conseguís pocos partidos, con lo cual vas a poder detectar algunas cosas, algunos comportamientos, pero quizás no son los que habitualmente tienen, aunque en el fútbol base suele mantenerse un poco más los comportamientos, porque justamente están es una etapa de formación que cuando ya estás en el fútbol profesional, que es donde más herramientas tienen los jugadores, creo yo, ¿no? En el fútbol profesional, creo que el análisis depende de la infraestructura que vos tengas en el club, lo podés llevar a distintos niveles. Vos podés analizar al rival, analizar hacer un análisis tuyo por post partido, grabar las sesiones de entrenamiento y ver qué salió bien y qué salió mal, ahí también estás haciendo análisis. Eso se asemeja a lo de grabar, por ejemplo, las sesiones de entrenamiento, lo puedes hacer tanto en formativas como en profesional, siempre y cuando tengas las herramientas para poder hacerlo. El análisis post partido lo puedes hacer tranquilamente en el fútbol profesional y en el fútbol base. Quizás los conceptos que vayas a trabajar en uno y otro cambien por una cuestión madurativa de los jugadores a los que estás transmitiéndole ese mensaje, pero depende del desarrollo también que tenga cada uno de los planteles. Después tenés casos como con el fútbol profesional, por ejemplo, no sé, si nos vamos a grandes estructuras de grandes clubes, llegás a tener hasta un analista por líneas o un analista que sigue a 5 equipos rivales, o sea, vamos a suponer que es un campeonato de 20 equipos, tienen 3 analistas, se dividen esos 20 equipos en los 3 analistas y los siguen durante toda la temporada. Hay muchas variables dependiendo la infraestructura de cada uno de los clubes, pero básicamente yo creo que la diferencia está en esa preparación, o sea, en la profundidad del análisis y en el análisis rival, que es donde quizás en el fútbol formativo tenés menos posibilidad de acceder a esa información. Que se realicen algunos cortes, pero mayormente somos los entrenadores los que vamos recopilando información con los entrenadores en internet, redes, es una inversión que llega. Bueno, sí, es un poco lo que hablábamos recién, Amílcar. Depende de cada uno donde esté, en el momento está. A ver, yo a veces he tenido o tengo acceso a plataformas como pueden ser Wisecout, Instat, y cuando a mí me gusta mucho, una de las cosas que suelo hacer cuando tengo un poco de tiempo libre es ver videos de los equipos creo que empieza a partir de los sub-14 en algunos casos, de sub-14 para arriba, de sub-16, sub-17, sub-19, de equipos europeos. Entiendo, hay gente de Banfield hoy acá en la conferencia. Entiendo que en Banfield habían empezado a subir en algún momento algunos videos de divisiones que no eran solamente la primera a estas plataformas. Si alguno tiene algo más de info como para poder
sumar, bienvenido sea. Lo he leído en algún momento, no sé si eso sigue o no, pero sé que en algún momento estaba. Si alguno se anima, que me levante, que me mande un mensajito ahí por el chat y me despeja esa duda, ya que estamos, lo podemos hacer. Lo mismo si hay alguien de otro club que realmente está en un contexto como el nuestro, ¿no? Latinoamérica, y sabe que eso sucede, es un buen dato porque la verdad que me interesa mucho. Ok. Bien, sé que en algún momento se hizo. Yo creo que es algo que Latinoamérica tiene una gran posibilidad ahí. Lógicamente va a tener que estar, va a tener que estar, o va a estar condicionado por la infraestructura que tenga el club en cuanto a departamento de videoanálisis, pero hoy en día en Latinoamérica, más allá de que sean clubes formadores, la gran mayoría es que los clubes tienen, por una cuestión de necesidades económicas, perfiles de vendedores de jugadores, con lo cual creo que son herramientas que te permiten poder hacer eso. Lógicamente también uno corre riesgos, pero bueno, hay que ver ahí dependiendo, ahí ya son decisiones, modelos de negocio o decisiones institucionales distintas. ¿Qué pensás? ¿Morir con tu idea pese a los resultados negativos o cambiar por el entorno, producción, gente, etcétera? Pues, Emanuel, esa pregunta también es muy subjetiva la respuesta que te puedo dar. Yo creo que hay los grandes conceptos, uno los tiene que mantener porque si no se desvanece cualquier mensaje que uno trata de transmitir. Quizás sí pueda ajustar en algunas cuestiones tácticas particulares si ves que no estás teniendo los resultados que estás buscando, pero creo yo que la idea de juego es una, y que el modelo de juego va a poder modelarse hasta determinado punto, pero no podés perder tu identidad. Oswald. ¿Qué opinan de Mourinho? Bueno, eso ahí ya entramos si quieren después, nada, les ofrezco comunicarse conmigo a cualquiera de todas mis formas de contacto. Lo de Mourinho en particular hay que estar todos los días también para entender un poco, pero lógicamente no siempre la misma receta te va a funcionar durante toda tu vida. Eso estoy 100% seguro. Con lo cual, nada, yo creo que también tiene que ver mucho con eso, con contextos, sobre todo si hablamos de Mourinho. Mourinho modela mucho, el término de idea y modelo viene también muy, muy de la escuela portuguesa, así que yo creo que tiene que ver con un montón de factores, pero bueno, nada. Bueno, si no han quedado más dudas con respecto a la presentación, nada, hacemos el cierre de hoy. Quiero agradecerles a todos los que están presentes, a los que estuvieron durante esta hora y media que hace prácticamente que estamos juntos. Les voy a estar enviando, después cuando termine la jornada, una pequeña encuesta para poder seguir viendo qué cosas podemos llegar a mejorar, qué puedo llegar a mejorar en cuanto a presentaciones o temas también de su interés que podamos llegar a tocar en algún momento. Y bueno, nada, agradecerles porque son horarios distintos dependiendo, hay gente de muchos países conectada, yo tomé nota ahí de algunos: España, México, Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay, seguramente me estoy olvidando de alguno, Costa Rica, Perú, pero la verdad que me pone muy contento que estemos donde estemos, cada uno nos hayamos tomado aunque sea un ratito para compartir acá. De mi parte, sinceramente, más que agradecido. Para mí es un honor poder que ustedes me hayan dedicado un poco de su tiempo. Y bueno, nada, les estoy mandando eso y bienvenido sea cualquier consulta que tengan para hacerme por cualquier medio. Abierto estoy para todo esto. Ahí veo que algunos preguntaban cuándo harás otra charla. La verdad que no lo sé todavía, no hay alguna planificada. Esto lo voy haciendo un poco según las necesidades que voy detectando o las ganas que tenga yo también de poder hacerlo.
así que bienvenido sea para todos. Después ahí dejarme algunas ideas o algunos temas que le puedan llegar a interesar y nada, gracias nuevamente por compartir este tiempo conmigo.